Ya se nos está terminando el tiempo, pero ya tenemos a mi querida Karen Lozada lista, que nos habla de un tema muy interesante. Te saludo, mi querida Karen. Hola, John. Hola a toda la audiencia de Sin Censura. Ya aquí lista y preparada. A ver, ¿de qué tema nos vas a hablar? Tenemos como que se escucha, ¿verdad? No sé si tu micrófono se está escuchando doble. ¿Me escuchan bien aquí? Yo sí, te escucho bien, pero yo escucho que tengo un eco. A ver, producción, ¿me ayudan, por favor? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué me escucho con eco? Ahí ya no me escucho con eco. Bien, ahí empezamos, mi querida Karen. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que le diga yo? Porque es incómodo el escucharme como eco. Pero bueno, lo que la producción me dice, ¿qué es lo que tienes que hacer, mi querida Karen? Dale al tema, porque estás hablando o nos traes el tema de la Ciudad de México. Hay un gran reto en esto. Por supuesto, mantener la Ciudad de México como parte del movimiento que siga gobernada por la Cuarta Transformación. Pero lo siguiente es ganar las alcaldías perdidas en 2021 y, ¿por qué no? Algunas que históricamente han sido de pano de la derecha. Platícanos, por favor. Sí, justamente creo que se tiene que pensar en una estrategia sumamente integral, tanto para la Ciudad de México como para las diferentes alcaldías. ¿Por qué digo esto? La composición de la Ciudad de México es sumamente compleja, justamente al ser la capital de un país tan grande, tan rico como es México. El que se tenga de cara al próximo año el reto de que se gane de nueva cuenta la Ciudad de México, que hay que mencionar, desde el 2000 no se ha perdido, es decir, la ciudad no es de derecha, como nos han querido dar o posicionar en la narrativa los medios de oposición y justamente la oposición partidista. Es una ciudad con tendencia a la izquierda, con tendencia a las visiones progresistas, y sería una tragedia, de verdad, una tragedia que se perdiera. Pero bueno, eso era uno de los riesgos mayores en 2021. Hoy la correlación de fuerzas ha cambiado sustancialmente y se tienen cifras positivas para Morena. El que quedara Clara Brugada como coordinadora de los comités de la 4T en la Ciudad de México, creo que va a fungir como un factor de unidad sumamente importante, sobre todo para el trabajo territorial, que es de lo que yo quiero platicar hoy. Porque sí, una cosa va a ser el trabajo en medios, el trabajo dentro de la opinión pública a partir de los grandes medios de comunicación o también de los medios independientes como es este canal, pero lo que resulta particularmente interesante y crucial es cómo se va a hacer el trabajo territorial en la Ciudad de México. Porque si recuerdan, tenemos una ciudad partida a la mitad. Por un lado, todas las alcaldías que se quedó el bloque del Frente, del PRI, del PAN, del PRD, y por el otro lado las alcaldías de la ciudad, que son más las que están en las periferias y en el sur de la ciudad, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan. Resulta importante que lo que se perdió se recupere. Para ello se va a requerir de una estrategia, considero yo, en la que se haga un llamado al voto popular masivo. ¿Qué es lo que se tiene que conseguir? Porque más allá de ganar la ciudad, también se tiene que lograr la mayoría en las cámaras locales para que el plan se pase en todos los rubros. No olvidemos que primero es lo federal, pero también tiene que pasar por las entidades. Así que también aquí entra el plan C que ha marcado el presidente. Se requiere tener unidad y se requiere tener un voto popular de tal magnitud que se supere inclusive el conseguido en el 2018 en las elecciones del presidente López Obrador, para que se garantice, como algunos mal lo dicen, el carro completo, que se garantice que la ciudad se gane por un margen sumamente amplio y que también se garantice así que todas las diputaciones locales y las alcaldías logren este margen bueno, que se logre ganar y recuperar. Ahora, para ello, ¿qué creo que es importante? Por un lado, sí, la unidad en torno al proyecto, en torno a las ideas, en torno a las políticas públicas de izquierda, pero también se requieren perfiles acordes a las necesidades de cada alcaldía. No se puede pensar en el mismo perfil que se lance en la Benito Juárez al perfil que se lance en Tlalpan o en Milpalta por las condiciones particulares. La Benito Juárez es una de las
de las alcaldías con mayor conectividad, con menos problemas en términos de movilidad y de seguridad, y por ejemplo Tlalpan hoy con la administración de la perredista Alfa, pues sigue padeciendo situaciones sumamente complicadas de movilidad. Es imposible imaginar que el candidato de la Benito Juárez logre conectar con los pueblos del sur de la Ciudad de México, pero también se requiere que estos perfiles, que estos candidatos sean congruentes y tengan legitimidad por parte de las bases, porque yo pregunto, ¿quién va a hacer la campaña si no son todos los simpatizantes y los militantes? ¿De qué manera conseguir este voto popular masivo si no es con un respaldo desde el principio en torno a la figura que se impulse, ya sea para las diputaciones locales, ya sea para la alcaldía propiamente, o para inclusive concejalías que se designan con otra lógica? Pero se requiere tener la legitimidad y la autoridad moral suficiente para que se despliegue todo un apoyo territorial en las calles y no se cometan errores que han sucedido, sobre todo en elecciones intermedias como la del 21, como fue el que se descuidaron las casillas. Ese es un error hasta básico para el movimiento de Morena, porque después del 2006 se volvió la principal consigna, la defensa del voto como garante de que se cuiden las elecciones. Así que creo que si se contempla esta ruta, por un lado, un llamado al voto popular masivo, por el otro lado, el preservar la unidad y sumar a todos los actores políticos que tengan principios y que tengan como base principal el proyecto para la ciudad, el proyecto para las alcaldías, y por el último, que se tengan perfiles que gocen de la legitimidad de los simpatizantes o de los militantes de la Cuarta Transformación. Se va a lograr que, en suma, se tenga una elección mucho más sencilla, porque se viene una ofensiva bastante complicada por parte del bloque de la oposición. A ver, si te pones mute mientras yo hablo para que no nos escuchemos el eco, y ahorita, a ver si sí, ahí está. Ok, muy bien. La cuestión es, Karen, hablas de una cosa muy importante, de esta cuestión territorial en la campaña y de los simpatizantes, pero también creo que los dirigentes, tanto en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, Clara Brugada, tendrán que articular una buena estrategia en cuestión de comunicar que Morena es un partido que sí tiene un interés claro en los más necesitados, pero que los más necesitados no necesariamente son solamente los pobres, sino que los necesitados en este régimen salinista neoliberal fuimos todos. O sea, los únicos que se libraban de estar necesitados en este periodo fueron 30 familias. Ajá. Entonces, todos los demás somos y estuvimos necesitados en mayor o menor medida. Obviamente los pobres los que más sufren, pero también las clases medias o las llamadas clases medias han tenido esta cuestión de carencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Morena con Claudia y con Clara y con los que vayan los perfiles más apropiados para cada particularidad en las alcaldías? Bueno, poder transmitir que Morena es un partido que está justamente también con las clases medias, que también puede ir a ayudar, que también ha creado políticas para ayudar a la clase media, que hoy tenemos una clase media con más potencia de consumo, que además en este sistema capitalista son justamente las clases medias las que impulsan el consumo en el país. Y el consumo en el país está vigoroso, y justamente por varias acciones de gobierno de la Cuarta Transformación, no del salinismo neoliberal, del fortalecimiento del salario mínimo, pero también de los apoyos universales y constitucionales, porque independientemente de que seas clase media o tengas un ingreso que te haga de alguna forma una clase mediera, tienes apoyo del gobierno al menos en una persona dentro de tu casa, que puede ser un adulto mayor o un joven universitario o preparatoriano o una persona de educación básica, universal, por cierto, en la cuestión básica aquí en la Ciudad de México. Entonces, el que sí creo es importante, no solo, o más bien, líderes y simpatizantes, de destruir la narrativa perversa de que Morena no es un partido de clases medias, de que no ha hecho nada por las clases medias, cuando no ha habido ningún gobierno antes de este que haya hecho más por la gente trabajadora y por las personas de la clase media.
Y creo que eso tiene que ser uno de los puntos torales de la estrategia de comunicación hacia afuera para poder lograr ganar estas alcaldías que siguen estando alejadas de Morena, no por los hechos o por la realidad o por los resultados, sino por el engaño de que Morena aborrece a las clases medias cuando es totalmente absurdo y mentiroso por donde quiera que lo veamos. Como conclusión, mi querida Karen. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el otro reto. Por un lado está el tener un trabajo territorial orientado al sector popular y fortalecido, pero por el otro está el atender las demandas de las clases medias y lograr llegar con los mensajes correctos. Yo pienso, la Ciudad de México creo que es el mejor ejemplo de atención a la clase media de nuestro país. Por un lado, todas las políticas en materia de movilidad y por el otro lado, todas las políticas en materia de cultura y recreación, que son sustanciales, porque evidentemente las necesidades de una clase media son diferentes a las de alguien que raya en el umbral de la pobreza o la pobreza extrema. La clase media se puede dar ya el tiempo para la recreación, para el arte, para la ciencia, y aspiramos a que todas las clases tengan esos espacios y ese tiempo, pero pues las políticas públicas se orientan o se piensan también en función de atender a cada uno de los sectores, pero atender a todos. Eso creo que es crucial, querido John, que se tenga bien claro que se busca hacer una política pública integral que atienda a los diferentes sectores y a los diferentes estratos de la capital. Se piensa en hacer políticas públicas de manera sostenible, sustentable, que busquen cada vez tener un menor impacto ambiental, una huella ambiental que se reduzca y que garantice que tengamos todos acceso a movilidad, a vivienda, a cultura y a educación. Pero claro, sin olvidar que son diferentes los enfoques para cada uno de los sectores de nuestra ciudad, que es la ciudad más grande, multicultural y multidiversa. Así es, mi querida Karen, pues te agradezco el que estés con nosotros hoy con un pequeño ajuste de horario, pero el próximo martes regresamos a la normalidad. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Karen. Nos vemos, John, y nos vemos toda la familia de Sin Censura. Abrazo fuerte, fue mi queridísima amiga Karen Lozada, que siempre nos tiene pues temas que son importantes para todos y que en este momento pues lleva esto de la clase media y de lo que va a pasar en la Ciudad de México que no hemos abordado, porque recuerden que nos enfocamos en temas profundos.